Buenas tardes a todos. Este video ya es grabado en un contexto particular. Estamos a comienzo del año 2020 viviendo una situación mundial atípica, entonces cobra una relevancia diferente respecto de los anteriores, en cuanto a que siempre les mencioné en todos los videos que las clases con audio era solo un complemento de las clases presenciales. Bueno, por un tiempo tendremos que aceptar que este tipo de clases van a ser más que un complemento, van a ser una parte importante. Por supuesto que se van a sumar a la clase con audio el PDF correspondiente de teoría, los apuntes correspondientes y las bibliografías que sugiere la cátedra para afianzar conceptos. Eso es imprescindible. Y por supuesto que ustedes van a tener la posibilidad de consultar y evacuar dudas. Sugiero que cuando estén mirando los distintos videos vayan teniendo cercanos los reglamentos de referencia que mencionamos, de tal manera que puedan ir visualizando las tablas y los diferentes capítulos para afianzar mejor las ideas y conceptos. Bueno, espero que estén todos muy bien, mucha suerte. Entonces, repasando los temas que vamos a tratar en este audio y en los futuros, son uniones abulonadas, tipos de falla con tornillos comunes, la presentación con tornillos de alta resistencia, uniones diseñadas por aplastamiento según el reglamento CIRSOC 301-2005, uniones diseñadas por deslizamiento crítico, y en la segunda parte del tema veremos uniones soldadas, generalidades, y diseño de las mismas con sus elementos de vinculación, que son las llamadas cartelas. Cartelas, por ejemplo, es la que podemos visualizar en el dibujo, donde conjugan elementos verticales montantes, elementos diagonales, ¿sí?, inclinados, y el cordón inferior, que en este caso está unida a los elementos que llegan a la unión mediante bulones. El diseño de las uniones de los diferentes componentes de una estructura metálica constituye un aspecto de singular importancia en el proyecto de la misma. Es frecuente, no obstante, encontrarse en la práctica profesional con proyectos en donde olvidamos este concepto. Quizás estamos pensando en la estructura como un todo, sin pensar en cómo la vamos a ir fabricando y montando, ¿sí?, y consecuentemente qué situaciones particulares se pueden presentar en esas instancias que requieran verificaciones adicionales y análisis de carga particulares. Cuando comenzamos a pensar en una estructura para resolver un determinado problema, tenemos que tener muy presente el cómo la vamos a construir, cómo la vamos a transportar y luego cómo la vamos a montar en su emplazamiento definitivo, cuidando las condiciones de seguridad mientras se realiza todo este procedimiento. De tal manera surgirá cómo la subdividiremos y cómo realizaremos las uniones de dichas partes. Los factores a considerar en la definición de un proyecto estructural entonces son los medios de fabricación o equipamiento de taller, el transporte a obra y el procedimiento de montaje. Acá en la foto podemos visualizar un puente peatonal en el dique Ameguino que ha sido fabricado en la ciudad de Trelew, transportado en módulos de 12 metros 50, y montado, premontado en el sitio y luego izado con grúas y colocado en la posición definitiva. Por ejemplo, estamos calculando el techo de un local comercial en una ochava, en una esquina. Este es el proyecto que he desarrollado, en función del cual apliqué las cargas y calculé las solicitaciones e hice el dimensionado de las cabreadas y las correas y las columnas metálicas, ¿sí? Ahora, planteé en los planos de ejecución cómo vinculo las cabreadas entre sí
¿sí? Si mediante cordones de soldadura, qué clase de cordones, qué elemento es el elemento, qué cabreada se hace de una sola pieza y cuál se va a subdividir, y en el caso de que se subdivida, ¿cómo se va a unir esos elementos? Bueno, si lo hice, está perfecto, y si no lo hice, es un proyecto que es incompleto e inseguro. La seguridad global de la estructura va a depender, entre otros aspectos, del adecuado diseño y ejecución de las uniones. El CIRSOC 301-82, en su capítulo 8, trata el tema de uniones. El actual reglamento 301-2005 lo trata en el capítulo J. Acá podemos observar, por ejemplo, la unión de un perfil laminado a una columna de hierro laminado mediante bridas abulonadas, lo que constituiría el equivalente a una unión articulada. El diseñar una unión implica lograr que la misma sea segura, económica y práctica. Es recomendable que sean simples de controlar en obra a fin de evitar errores y patologías. Aproximadamente el 40% de los problemas que surgen patologías en las estructuras, son motivados en deficiencias del proyecto. Y esas deficiencias del proyecto muchas veces vienen de origen en falta de definición de cuestiones que son importantes por el proyectista. Tenemos entonces uniones de diferentes tipos, remachadas, hoy en día en desuso, se puede hacer una reseña solo histórica, atornilladas con tornillos comunes o con tornillos de alta resistencia y uniones soldadas. Acá podemos observar un puente clásico de comienzos de siglo en Berlín, Alemania, llamado Puente de los Espías, conformado por perfiles remachados. Haciendo una vista ampliada de uno de sus nudos, podemos observar las uniones de los diferentes elementos en los nudos mediante cartelas y roblonados o remaches. Otra posibilidad de clasificar las uniones será en función de la capacidad de transmitir momentos flectores que tienen las mismas. Tenemos desde este punto de vista a la izquierda una unión rígida, es una unión en donde se posibilita la transmisión de momentos entre los diferentes momentos flectores entre los diferentes elementos, vigas, columnas, a través de los nudos, y uniones flexibles donde se asume que el elemento viga tiene un apoyo articulado y por lo tanto entre la columna y la viga hay una articulación. Uniones flexibles. Eso a la derecha. Según el reglamento CIRSOC 301-2005, se definen dos tipos de uniones: estructuras totalmente restringidas, TR, y estructuras parcialmente restringidas, PR. La tipología PR puede variar desde una unión articulada a una unión con restricción parcial al giro, o sea, una estructura parcialmente restringida puede convertirse en una unión articulada si la restricción es nula, o una unión flexible si tiene una restricción parcial. Podemos visualizar en esta foto una unión entre vigas rígida con cubreplacas frontales y bulones que permiten la transferencia de los momentos flectores y esfuerzos de corte correspondientes y permiten considerar la viga como una viga continua. A su vez, según la definición que hagamos de detalle de la unión, tendremos diferentes grados de empotramiento. Observamos de izquierda a derecha empotramientos parciales del orden del 50% del total, del 50 al 80, del 80 al 100 y empotramientos a la derecha sumamente eficaces, capaces de transferir el 100% del momento, ¿sí? Como se visualiza también en la foto. Acá podemos observar un empalme de dos columnas solicitadas predominantemente a compresión con los cubreplacas correspondientes y tornillos de alta resistencia. Este tipo de conexiones, denominadas PR, son parcialmente restringidas
donde la vinculación de las vigas con los elementos sobre los cuales apoyan, que puede ser otra viga o una columna, se permite cierto grado de giro, ¿sí? Entonces hay que estudiar cómo definimos la conexión para que efectivamente se comporte como la hemos definido en el proyecto. Acá se visualiza otro tipo de vinculación semejante entre vigas y columnas de tipo parcialmente restringida. Podemos ver que se vincula el alma solo de la viga a la columna a través de bulones de alta resistencia, sin tomar contacto las alas de las mismas con la columna. Por su parte, en la foto de la derecha observamos una vinculación que se puede definir como totalmente restringida, es decir, el alma de la viga está vinculada con la columna a través de un elemento tipo perfil hierro-ángulo, y las alas por su parte están vinculadas también a la columna mediante sendas cubreplacas robustas con tornillos de alta resistencia en ambas alas. Entonces acá se pueden transmitir tanto esfuerzos de corte como momentos. En esta foto podemos observar el proceso de montaje de las columnas de un edificio, en el cual se van colocando las cubreplacas externas y se dejan alineadas para montar la columna del nivel superior y colocar los bulones pasantes. Es un proceso que naturalmente requiere una precisión importante. Como disposiciones y recomendaciones de carácter general, podemos mencionar reducir al mínimo el número de uniones a efectuar en obra. Los sectores a subdividir la estructura son zonas de menores esfuerzos. En cada estructura se procurará que los tornillos utilizados sean de 2 o máximo 3 diámetros bien diferenciados, y cada parte de una unión de fuerza debe unirse con un mínimo de 2 tornillos. Como sugerencia, esto puede ser enfocado de otra forma según el tipo de taller y los equipos que contengan. Las uniones en taller se ejecutan preferentemente soldadas y en obra preferentemente abulonadas o atornilladas. Como antecedentes históricos presentamos las uniones remachadas, que hoy en día ya no se utilizan. No se utilizan porque tenían un elevado nivel de ruido, un costo muy importante de inspección, porque las juntas no eran desmontables y aparte estaban asociadas con un costo muy importante de mano de obra. Una cuadrilla tipo requería de 4 personas. El procedimiento de colocación se calentaba el remache al rojo cereza, cerca de 980 grados, se inserta en un agujero alineado con las partes a conectar, se presentan las 2 placas a vincular, se mantiene el remache en posición mediante un elemento llamado butrola y se presiona la espiga opuesta, ¿sí?, en caliente, formando la cabeza. La operación de forja produce un aumento de la espiga que llena el agujero, normalmente se dejaba 1 milímetro de espesor adicional en el agujero, y al enfriarse se contrae y ejerce una cierta presión o acción de agarre sobre los elementos que está vinculando, las 2 cubreplacas que vincula. Acá podemos observar la foto de una unión, de un nudo, de una cabreada abulonada, con los elementos concurrentes, diagonales, montantes, cordones y los cubreplacas correspondientes. En este caso observamos el procedimiento habitual que se utilizaba, o sea, apoyamos soportando mediante la butrola en la cabeza del remache en caliente, pasamos la espiga por las chapas a unir, con una pistola neumática hacemos presión sobre la espiga que sobresale hasta generar la otra cabeza, operación de estampado. La longitud de la espiga tiene una relación con respecto al diámetro del remache de 4 veces y media el diámetro, y si la longitud de la espiga resultara mayor, por la contracción restringida existe el peligro de que por esas restricciones a las deformaciones salten las cabezas de los remaches.
Presentando en uniones atornilladas los distintos tipos de falla, podemos mencionar en A la falla por corte del bulón, en B, en el caso de que el agujero de punzonado de la chapa esté cercano al borde, la falla por corte de la chapa o desgarramiento, en C la falla por aplastamiento del bulón cuando hace presión contra la chapa. Esto es solo si la calidad del acero del bulón es de menor resistencia que la de la placa, lo cual no es habitual. En D, la falla por aplastamiento de la chapa, circunstancia mucho más frecuente. En E, la falla por tracción del bulón. En algunos casos los bulones están solicitados a tracción dominante. En F, una falla poco frecuente, que sería por flexión del bulón, si el bulón vincula varias cubreplacas de espesores importantes. Y en G, la falla por tracción de la chapa, que sería la falla que se produce en la sección neta, o sea, la sección que ha perdido parte de su sección resistente por motivo del punzonado de los distintos elementos que lo vinculan, los bulones. En la figura de la izquierda observamos justamente una placa de ensayo que ha roto en la sección neta efectiva. Y en la figura de la derecha observamos una placa de ensayo donde rompió por aplastamiento de la chapa por presión del perno. Se considera una condición de falla, ya lo veremos, una excesiva deformación de la chapa de vinculación por la presión del perno. Planteando diferentes tipos de uniones atornilladas a corte, tenemos uniones traslapadas simples a la izquierda y uniones a tope con dos cubreplacas. La unión traslapada simple que vemos a la izquierda presenta la deficiencia de que para pasar la carga de una placa al otro se genera una cierta excentricidad, entonces hay un esfuerzo de corte y un momento asociado. Hay que ver si ese momento es despreciable o no en el diseño de la unión. En esta sección esquematizamos la unión de una cubreplaca central con dos cubreplacas laterales. Por un lado, las dos secciones de corte que se producirían en correspondencia con las dos secciones de vinculación de las placas laterales con la central y la presión que ejercen las chapas contra la espiga del bulón. En ocasiones las vinculaciones son de tal manera que, por ejemplo, hay cubreplacas laterales en la columna sobre las cuales que trabajan como ménsulas, sobre las cuales se apoyan cargas concentradas que pueden ser transmitidas por vigas. En ese caso, los tornillos de vinculación de esas cubreplacas laterales están solicitados a corte derivado de la carga excéntrica, ¿sí? Y a un momento torsor en el plano que genera un corte adicional. Podemos ver la situación en A, que se puede descomponer como un momento P por E aplicado sobre los bulones y un esfuerzo de corte con la carga trasladada al centro de gravedad de la unión. La sumatoria de los dos esfuerzos de corte es el corte a analizar para verificar los bulones y la chapa. Acá vemos, por ejemplo, a la izquierda un detalle de una vinculación de una diagonal, que puede ser una cruz de San Andrés, por ejemplo, traccionada con una columna a través de una placa frontal. Esos bulones estarán solicitados entonces a tracción y a corte. A la derecha observamos una ménsula corta con una carga aplicada P a una distancia E, vinculada al ala de la columna mediante un perfil tipo hierro ángulo, mediante una serie de bulones que se distribuyen en altura. En este caso, los bulones van a estar solicitados a tracción, ¿sí?, derivados del momento P por E, y a corte. Si bien vamos a hablar en detalle cuando mencionemos las diferentes verificaciones a realizar con el reglamento 301/2005 para definir las uniones, vamos a hacer un primer planteo sencillo basado en el CIRSOC 301/82.
Los tipos de falla de uniones, remachadas o tornilladas con tornillos comunes, básicamente se generan por corte en los tornillos o por aplastamiento de las chapas a unir o bien aplastamiento en los tornillos. Si trabajáramos entonces con el ex reglamento CIRSOC 301 del año 84, tendríamos que hacer cuando menos dos verificaciones. Una sería la tensión de corte en los tornillos, ¿sí?, en la sección de vinculación de ambas placas, y la verificación al aplastamiento. Para la verificación al corte, como trabajamos con cargas con este reglamento no mayoradas, trabajamos con tensiones de corte en los tornillos admisibles. Entonces la carga total P a transferir va a ser igual al número de tornillos por la sección del tornillo, pi d cuadrado sobre 4, por el datado admisible en función del acero del tornillo. Y la restante verificación de aplastamiento, si sigma c es la tensión admisible al aplastamiento de la chapa para el nivel de carga de servicio y ns es el número de tornillos, se verificará que la sección rayada D por E, donde es el espesor menor de las chapas a unir, entre 1 y E2, P sea igual a NC, cantidad de tornillos, por el diámetro D, por el espesor E de las chapas, por la tensión admisible al aplastamiento. De la condición más crítica de ambas se deduce la cantidad N de tornillos a colocar en función de la carga P máxima determinada en el correspondiente análisis. En este planteo, en esta instancia, no estamos considerando algunos de los tipos de falla que hemos mencionado, ¿sí? Por ejemplo, falla en la sección neta de la chapa, falla por desgarro de la placa, falla por flexión del tornillo o falla por tracción del tornillo. Solo hemos evaluado los tipos de falla A y D. Con respecto a, uno cabe preguntarse cuántos tornillos en fila puedo colocar máximo para transmitir una determinada carga a través de dos cubreplacas. Lo que se visualiza a través de los ensayos es lo que vemos en el dibujo de abajo, que la carga de los tornillos en línea no es uniforme como suponemos en el cálculo. O sea, si hay 9 tornillos, la carga P a transmitir es P sobre 9 sobre cada uno de ellos, sino que es máxima en los extremos y mínima en el centro. Para poder aceptar la transmisión uniforme de carga a cada uno de los tornillos, esa diferencia entre el máximo y el mínimo no debe ser significativa. Y para que no lo sea, la cantidad de tornillos en línea a colocar no debe superar un determinado valor. Sobre esto en general se habla de que no se deben colocar más de 5 tornillos en fila, ¿sí?, para no generar una diferencia de trabajo entre los interiores y los exteriores que proponga o genere una falla a menor valor de los tornillos de extremo. Entonces, repasando, la falla por cortes simples con dos cubreplacas simples adosadas, con una serie de tornillos en fila, en este caso 4. En costuras simples, la carga máxima de servicio a transmitir surge, como vimos, del menor valor de la expresión de corte y de aplastamiento. En este caso planteamos la expresión de corte. P es igual a N tornillos por el área de cada uno, pi d cuadrado sobre 4, por la tensión admisible al corte. En el caso de costuras con dos cubreplacas, se llaman costuras dobles, la expresión es la misma, lo único que el término entre paréntesis se multiplica por 2 porque hay dos superficies de corte, ¿sí?, como se ve en el dibujo de la derecha. La tabla 16 del capítulo 8 del CIRSOC 301-84 establece las máximas tensiones admisibles. Con costuras dobles, naturalmente se elimina la excentricidad T1 que habíamos mencionado anteriormente. Con respecto a la falla por aplastamiento, asumimos que la presión sobre la cara de la chapa es uniforme, que genera el vástago del tornillo. Ahora bien, si hiciéramos un análisis elástico, el diagrama de tensiones sería como visualizamos abajo,
creciente, no uniforme, con un valor nulo en los extremos y máximo en el centro. La hipótesis de cálculo que tomamos es un valor de aplastamiento uniforme que supone una cierta plastificación de la zona aledaña y redistribución de tensiones. En función de esto que mencionamos, la verificación al aplastamiento entonces estaría dada por el valor de n máximo, sería igual al número de tornillos por el diámetro del tornillo, por el espesor de la chapa menor a unir, por la tensión de aplastamiento. Nuevamente, la tensión de aplastamiento está especificada en la tabla correspondiente del reglamento SIRSOC 301-84. Estamos en principio enfocándonos según ese reglamento con cargas de nivel de servicio y por lo tanto tensiones de servicio, ¿sí? Si las chapas a unir tienen diferentes espesores, sería T la de menor espesor. Entonces podemos observar que tenemos dos ecuaciones de las cuales podemos, en función del diámetro del tornillo tentativo a trabajar para chapas con espesores tentativos a unir y cargas máximas conocidas, podemos despejar para tomar una determinada carga P o N de servicio la cantidad de tornillos a colocar. Podemos hacer un comentario respecto a la comparación entre remaches y tornillos. La ventaja de los tornillos es que tienen un menor costo de mano de obra, menor costo de inspección en obra, la posibilidad de hacer juntas desmontables. Con los remaches había que descabezar el remache, ¿sí? Menor nivel de ruido, o sea, menor impacto ambiental, y posibilidad de trabajar a tracción los tornillos. Desventaja de los tornillos comunes: son poco confiables frente a cargas dinámicas, o sea, frente a cargas dinámicas puede ser que se aflojen los mismos y no son aptos. Para ir cerrando esta primera presentación, en la cual básicamente hay una descripción y un enfoque muy breve del ex reglamento 301-84, volcamos las expresiones que tiene el mismo reglamento, definiendo la solicitación al corte octavo admisible como la tensión de fluencia del acero o de la chapa. La solicitación al corte va a ser la tensión de fluencia del bulón dividido en un coeficiente de seguridad gamma 1. La solicitación de tracción, signo admisible, es la tensión de fluencia dividido en un coeficiente gamma 2 del tornillo o bulón, y aplastamiento, signo admisible, es la tensión de fluencia dividido en un coeficiente gamma 3. Entonces, los coeficientes 1, 2 y 3 son de diferente magnitud, dado el tipo de rotura que se produce. Entonces, el ex reglamento 301-84, en la tabla 16, nos establecía los coeficientes de seguridad a corte gamma 1, a tracción gamma 2 y aplastamiento gamma 3, para remaches, para tornillos normales calibrados o tornillos normales en bruto, que dependían todos del coeficiente gamma principal de seguridad de cálculo de la estructura, según el mencionado reglamento. Podemos observar que para tracción los coeficientes asociados de seguridad son los máximos, ¿sí? Y para aplastamiento son los más reducidos. En este ex reglamento 301-84, el coeficiente de seguridad se definía según la clase de recaudo constructivo y la clase por destino. Había dos tipos de recaudos constructivos, 1 y 2, de mayor a menor, de mayor exigencia a menor exigencia, y clases de destino, clase A, B o C en el recaudo 1 y B o C en el recaudo caso 2. A su vez, los coeficientes de seguridad dependían de si estábamos evaluando cargas denominadas principales o cargas principales más secundarias. Usualmente, un coeficiente muy frecuentemente utilizado era recaudo constructivo tipo 2, clase de destino B, coeficiente de seguridad a utilizar 1,6. El mismo reglamento definía las clases de destino A, B y C, como ustedes pueden visualizar. En A son los edificios de mayor compromiso con la sociedad, ¿sí?, que afecten severamente
tanto la población como la seguridad. En B son edificios públicos o privados, frecuentemente como edificios industriales o edificios de departamentos. Y en C son edificios industriales con baja ocupación y equipamiento, moderado, o torres o carteles. Y con respecto a cómo clasificamos tipo 1, tipo 2 las construcciones, nos decía el reglamento, el ex reglamento, que una construcción de acero puede ser considerada tipo 1 si se verificaban ciertas condiciones. Los sistemas son considerados espaciales, salvo que se verifiquen las condiciones de simetría geométrica, vínculo y carga que los sistemas planos requieren. Las uniones y apoyos verifican las condiciones de giro y desplazamiento que los modelos adoptados imponen. En los casos de duda, la verificación se realizará para las dos hipótesis más desfavorables, sin considerar el promedio, es decir, por ejemplo, articulado y empotrado. Se especifican tolerancias dimensionales y de forma geométrica en los elementos constructivos, de modo que las imperfecciones aleatorias no produzcan una disminución en más de un 5% de la capacidad resistente de la estructura. Toda excentricidad de concurrencia de ejes de barras en vértices de un reticulado, falta de alineación, verticalidad o excentricidad en la aplicación de la carga previsible en el proyecto deberá ser tenida en cuenta en los cálculos. Es decir, usualmente la mayoría de las construcciones no encajaban en recaudo 1. Y adicionalmente requería, para cumplir con recaudo tipo 1, deberán ser adoptados los recaudos de cálculo necesarios para considerar los casos que se presenten de anisotropía constructiva, tensiones principales, etc. Se incluirá un análisis experimental de los modelos cuando la teoría no resulte suficiente. La construcción será realizada por personal altamente calificado y mediante el empleo de máquinas y herramientas acorde con el estado del arte en todas las fases constructivas. O sea, cuando estamos proyectando tenemos que tener en cuenta no solo nuestro esfuerzo personal para desarrollar el cálculo y el proyecto, sino también qué taller lo va a fabricar. Salvo condiciones de imposibilidad, se deberá realizar el montaje previo en taller, y en los casos que reglamentos especiales lo requieran o de duda, de presunta falla en el material o medio de unión, se harán verificaciones con ensayos no destructivos. Para finalizar esta primera parte de la presentación, el mismo reglamento estipulaba instancias mínimas al borde en la dirección de la carga, 2 veces D, el diámetro del tornillo, y normal a la dirección de la carga 1,5 D, y distancias máximas al borde en las dos direcciones, y a su vez distancias mínimas y máximas entre agujeros consecutivos. Esta tabla nuevamente está sacada del capítulo 8 del 301-84. Como distancia usual entre agujeros consecutivos se adoptaba por lo general 3 veces el diámetro de la espiga. Si la separación era excesiva, podían producirse separaciones entre las chapas a unir, lo cual es una situación desfavorable desde el punto de vista de la corrosión, la durabilidad de la misma y eventualmente fenómenos de inestabilidad. Entonces también se establecían distancias máximas. Bueno, con esto hemos terminado este primer enfoque, esta introducción al tema. Continuaremos con por lo menos 3 videos más en donde iremos desarrollando el tema de uniones y luego el tema de uniones soldadas. Gracias.